Desde Evidencia Sud Sin Fronteras para Radio Abinadí te presenta el tema Ángel o Demonio en la tragedia de Nahubo. La historia de los primeros años de la Iglesia restaurada es un tapiz complejo de fe, ambición y tragedia. Entre las figuras que se destacan, pocas vidas son tan enigmáticas y atormentadas como la del Dr. Robert de Foster, un hombre de gran prominencia y habilidad. Su camino lo llevó de ser un confidente del profeta José de Smith a convertirse en un conspirador, jugando un papel fundamental en la cadena de eventos que culminaron con el martirio del profeta. La suya es una historia de una alma dividida, cuyas acciones no buscaban la muerte de José de Smith, pero que fueron, sin embargo, el catalizador que la provocó. Nacido en Brownston, Inglaterra, el 14 de marzo de 1811, Robert de Foster era un médico y abogado que llegó a Nahubo con un estatus considerable. Su reputación y compromiso le valieron posiciones de liderazgo. Fue cirujano general de la Legión de Nahubo, gerente de la Universidad de Nahubo y magistrado del condado de Hancock. Aún así, su relación con José de Smith fue tensa casi desde el principio. Los primeros roces se remontan a 1839, cuando acompañó al profeta a Washington para buscar reparaciones por los agravios sufridos en Missouri. Durante este viaje, José de Smith lo reprendió por su conducta hacia ciertas mujeres. A pesar de que el Sumo Consejo de Nahubo lo absolvió de cargos de mentir, calumniar y jurar profanamente, los problemas persistieron. El conflicto fue tan grave que en enero de 1841 el Señor le dirigió una amonestación directa y específica en Doctrinas y Convenios 124. Se le ordenó a Foster que se arrepienta de todas sus locuras y se vista de caridad, y que deje a un lado todas sus palabras duras. La revelación también le dio instrucciones de construir una casa para José de Smith y de comprar acciones en la casa de Nahubo. Foster intentó obedecer, pagando por las acciones y ayudando a construir la casa del profeta, lo que sugiere un intento de reconciliación en la superficie. Sin embargo, su corazón permaneció en conflicto. En 1844, la relación se rompió por completo. José de Smith presentó cargos contra Foster ante el Sumo Consejo por conducta anticristiana, conspirar contra mi paz y seguridad, por conspirar contra mi vida y por mentir. Foster, a su vez, no cedió y continuó desafiando la autoridad de la iglesia y de la ciudad. En abril de ese año, fue multado por fuego, excomulgado por inmoralidad y apostasía, y juzgado por un consejo de guerra de la Legión de Nahubo por conducta impropia. Incluso se resistió al arresto civil, jurando que vería al alcalde José de Smith en el infierno antes de someterse. Fue multado con $100 por este acto. José de Smith, reconociendo el fracaso de sus intentos de paz, declaró que había sacudido sus vestidos contra él, entregándolo en las manos de Dios. Foster se convirtió en un ferviente opositor, uniéndose a la facción de los hermanos Lapp y los Hibbes para formar una iglesia apóstata. Como tal, fue ordenado como uno de sus 12 apóstoles. Desde esta plataforma, se unió a la conspiración para asesinar a José de Smith y se convirtió en coautor del periódico Nahubo Expositor. A pesar de su participación, las pruebas indican que Foster estaba profundamente perturbado por las consecuencias.
el 27 de mayo de 1844, le dijo al alguacil John Crenley: por el amor de Dios, no permitas que ese hombre, José de Smith, salga de casa, porque su sangre será derramada. Aparentemente Foster sabía que las fuerzas que había ayudado a desatar ya no podía controlarlas. La tensión culminó el 7 de junio de 1844. El mismo día en que se publicó El Expositor, Foster buscó una entrevista privada con José de Smith, que éste rechazó. Durante un breve altercado verbal, José puso su mano sobre el chaleco de Foster y le preguntó: ¿qué has ocultado ahí? Foster, tartamudeando, respondió: es mi pistola. Este momento dramático demostró que el conflicto había pasado de las palabras a la violencia y que la vida de los dos hombres ya no era segura. La huida, el juicio y un remordimiento eterno. Después del asesinato de José y Hyrum Smith, el 27 de junio de 1844, Robert Foster se vio obligado a huir de Nauvoo. 9 mujeres, incluyendo a la señora de Hyrum Smith y a la de John Taylor, lo visitaron y le ordenaron que abandonara la ciudad de inmediato, convencidas de que era cómplice de los asesinatos. Foster huyó esa misma noche por miedo. Fue acusado formalmente del crimen, pero una evidencia insuficiente lo llevó a ser absuelto. La absolución legal no lo liberó del juicio de su conciencia. Un año después, en 1845, en una conversación con Abraham Hodge, Foster pronunció la confesión que define su legado: soy el más miserable de los infelices sobre los que brilla el sol. Si pudiera recordar 18 meses de mi vida, estaría dispuesto a sacrificar todo lo que tengo en la tierra, sin exceptuar a mi esposa e hijo. Amaba a José de Smith más que a cualquier hombre que haya vivido jamás. Si hubiera estado presente, me habría interpuesto entre él y la muerte. Hodge le preguntó por qué lo hizo si lo sabía. Foster respondió: lo sé y no he visto ni un solo momento de paz desde entonces. Sé que el mormonismo es verdadero, y la idea de encontrarme con José de Hyrum ante el tribunal de Dios me resulta más terrible que algo más. La historia de Robert de Foster termina ahí. No se sabe cómo murió ni otros detalles de su vida final, pero su confesión deja claro que su vida terminó en un profundo tormento. En última instancia, Robert de Foster fue una figura trágica, atrapada entre su fe, su orgullo y su resentimiento. Su historia no es la de un simple demonio, sino la de un hombre que, buscando la verdad en un camino equivocado, se encontró en el centro de una de las mayores tragedias de la Restauración, pagando el precio más alto con una conciencia que nunca encontraría la paz. ¿Qué podemos sacar de la vida de Robert de Foster? Un alma dividida. La historia de Robert de Foster es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la soberbia, el resentimiento y la incapacidad de perdonar. Su vida es un tapiz de advertencias y lecciones que resuenan más allá del contexto de los primeros días de la Iglesia restaurada. El peligro de la soberbia y la falta de humildad. Foster era un hombre de talento y prestigio. Sin embargo, su orgullo le impidió aceptar la corrección, incluso cuando venía directamente del Señor en revelación. Su incapacidad para someter su ego a la autoridad profética y eclesiástica fue el punto de inflexión que lo llevó por un camino destructivo. El resentimiento como veneno para el alma. Los conflictos con José de Smith, que comenzaron con pequeñas reprimendas, se enraizaron en el corazón de Foster, convirtiéndose en un profundo resentimiento. Esta amargura
no solo lo llevó a la apostasía, sino que también lo empujó a conspirar contra el hombre que una vez llamó profeta. El resentimiento es un veneno que, con el tiempo, consume a la persona que lo alberga. Las acciones tienen consecuencias, incluso si no son las intenciones. Foster ayudó a crear un ambiente de odio y violencia al fundar el periódico Nouveau Expositor. Aunque su confesión posterior sugiere que no deseaba la muerte de José Smith, sus acciones desataron fuerzas que no pudo controlar y que culminaron en el martirio del profeta. Esto nos enseña que somos responsables de las consecuencias de nuestros actos, incluso si no son nuestras intenciones directas. La paz de conciencia es un tesoro invaluable. A pesar de haber sido legalmente absuelto del asesinato, Foster pasó el resto de su vida atormentado por su conciencia. Su confesión de que no había tenido ni un solo momento de paz desde el martirio de José de Jairo es una de las lecciones más impactantes. Nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en la aprobación de los hombres o en la absolución legal, sino en una conciencia limpia ante Dios. Lecciones positivas o redentoras. La verdad finalmente prevalece. La confesión final de Foster a Abraham C. Hodge es una lección de redención, aunque sea trágica. A pesar de haber negado la fe y conspirado contra el profeta, en su momento más bajo, Foster fue incapaz de negar la verdad que una vez conoció. Sé que el mormonismo es verdadero. Esto nos enseña que el testimonio que se ha plantado en el corazón es difícil de erradicar y que incluso en medio de la oscuridad, la luz de la verdad puede brillar. La historia del Dr. Robert D. Foster no es la de un villano unidimensional, sino la de un hombre complejo y trágico, atrapado entre su orgullo y su fe. Su vida sirve como una potente advertencia sobre cómo el resentimiento, la soberbia y las malas decisiones pueden llevar a una persona a destruir no solo a otros, sino a sí mismo. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad, el perdón y la paz de conciencia, recordándonos que el precio de traicionar la verdad puede ser una vida de eterno tormento. Que esta historia pueda llamarnos a la reflexión y nos ayude a reconocer que el orgullo muchas veces puede quitarnos la paz que podemos tener ante el Señor. Gracias por escucharnos por Radio Abinadí y desde el canal Evidencia Sud Sin Fronteras. Les invitamos a que puedan seguirnos y poder compartir estas hermosas enseñanzas.